Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría teneros por aquí una vez más. Espero que estéis genial y con muchísimas ganas de cotilleo, porque hoy tenemos un tema que... Madre mía, no os lo podéis perder. Si sois fans de las series turcas y en especial de Love is in the Air y de todo el drama que rodea a sus protagonistas, entonces este vídeo es para vosotros. Hoy amigos vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Serkan Bolat, el arquitecto más famoso y rompecorazones de la televisión turca. Y no solo eso, sino que vamos a destripar lo que ha dicho sobre Hande Erçel, la otra mitad del dúo dinámico más famoso de la televisión turca. Ya sabéis, esa pareja que nos hizo suspirar, reír y sufrir a partes iguales. Y bueno, a pesar de la ruptura, la pregunta que todos nos hacemos, y que los fans del mundo entero se hacen, ¿qué piensa Kerem realmente de Hande? ¿Cómo es su relación ahora? ¿Hay alguna esperanza para el futuro? Pues hoy lo vamos a descubrir. Este vídeo va a ser un viaje por las declaraciones, las entrevistas, las pistas que nos han ido dejando a lo largo del tiempo. Vamos a analizar cada palabra, cada gesto, cada indirecta, cada publicación en redes sociales para intentar desentrañar la verdad detrás de esta relación que tanto nos ha fascinado. ¿Realmente fue amor verdadero? ¿Queda algo entre ellos? ¿Cómo es la relación que mantienen hoy? No te lo pierdas. Así que poneros cómodos, coged vuestras palomitas y preparaos para sumergiros en el mundo de Kerem y Hande. Y antes de que empecemos, por favor, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. Es gratis y así no os perderéis ninguno de los vídeos que subimos sobre vuestras series y famosos favoritos. Dad al botoncito rojo y a la campanita para no perderos nada. Empezamos ya. Bien, para entender el contexto completo, tenemos que remontarnos al boom de Love is in the Air. Todos recordamos esos momentos, ¿verdad? El estreno, el primer capítulo, la química arrolladora entre Kerem y Hande, las miradas cómplices, las risas compartidas. Era imposible no enamorarse de ellos, tanto en la ficción como en la vida real. Y efectivamente su amor traspasó la pantalla. La química era evidente y las redes sociales se inundaron con especulaciones y rumores. Finalmente la pareja se hizo oficial, y el mundo entero, o al menos sus fans, enloqueció de alegría. Era el cuento de hadas que todos queríamos ver hecho realidad, la pareja de la pantalla, junta en la vida real. Pero como en todas las historias, el cuento de hadas no siempre es eterno. Después de un tiempo, tras un idilio que duró un poco más de un año, la relación llegó a su fin. Y claro, el impacto fue tremendo para todos. Los fans, los medios, todos quedaron conmocionados. Los rumores sobre las causas de la ruptura inundaron las redes sociales, y la expectación sobre las declaraciones de ambos actores fue máxima. ¿Qué había pasado? ¿Quién había sido? ¿Cómo se habían sentido? Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas. Kerem, siempre un poco más reservado y con un perfil más bajo que Hande, al principio no hizo ninguna declaración pública. Se mantuvo en silencio, lo cual, por supuesto, alimentó aún más la curiosidad. Algunos interpretaron este silencio como un signo de dolor, otros como una muestra de respeto hacia la privacidad de la situación. El caso es que en un principio Kerem prefirió no hablar del tema. Pero poco a poco las preguntas fueron surgiendo en entrevistas y eventos, y Kerem, con el tiempo, ha ido dejando entrever algunos pensamientos. Ha ido mostrando a través de sus palabras y gestos cómo se siente realmente con respecto a Hande y al final de su relación. Y es precisamente este análisis exhaustivo el que vamos a realizar hoy. Una de las cosas que más ha llamado la atención es la forma en que Kerem se refiere a Hande. En lugar de evitar el tema por completo, ha demostrado respeto y cariño hacia ella. Ha hablado de ella como una persona talentosa, profesional y muy importante en su vida. Y esto, amigos, es un detalle que no podemos pasar por alto. Significa mucho. Significa que a pesar de la ruptura, aún hay un sentimiento de afecto y admiración. En una de las entrevistas, le preguntaron directamente sobre cómo recordaba su experiencia trabajando con Hande. Y su respuesta fue bastante clara. Habló de una conexión especial, de una complicidad que iba más allá de lo profesional. Dijo que habían vivido momentos inolvidables juntos, y que guardaba un gran recuerdo de su etapa en Love is in the Air. No hubo reproches ni indirectas malintencionadas. Solo palabras de cariño y agradecimiento.
Esto, en un mundo donde las rupturas suelen ser sinónimo de resentimiento y drama, es digno de admirar. Otro aspecto interesante es que Kerem ha defendido a Hande de los ataques de la prensa y de algunos fans. Cuando surgieron rumores o noticias negativas sobre ella, Kerem siempre ha salido en su defensa, demostrando que, a pesar de la ruptura, sigue preocupándose por ella. Esto habla muy bien de su personalidad y de la relación que mantuvieron. Es fácil criticar, pero es mucho más difícil mostrar respeto y apoyo después de una ruptura. Y Kerem lo ha hecho. Ha demostrado ser un caballero, una persona que valora la integridad y el respeto por encima de todo. Además, Kerem ha enfatizado en varias ocasiones que la relación con Hande fue real, auténtica. No fue un simple romance de marketing, creado para promocionar la serie. Fue algo genuino, que surgió de forma natural. Y esto es algo muy importante porque demuestra que lo que vivimos como espectadores fue realmente especial. Demuestra que la conexión que vimos en la pantalla, esa chispa, esa química, era real. No era solo actuación, sino una conexión auténtica entre dos personas que se gustaban y que se enamoraron. Recordemos que en el mundo del espectáculo, es común que las relaciones se construyan o se exageren para generar publicidad. Pero en el caso de Kerem y Hande, Kerem ha dejado claro que no fue así. Fue una relación que surgió del cariño y la atracción mutua. Y aquí viene la parte más interesante, la que todos estábamos esperando: ¿qué futuro les depara? ¿Hay posibilidad de reconciliación? Bueno, Kerem, hasta ahora, no ha descartado ninguna posibilidad. Ha dicho que la vida da muchas vueltas, y que nunca se sabe lo que puede pasar. Pero también ha dejado claro que cada uno está centrado en su camino, en su trabajo, en su vida personal. No ha dado falsas esperanzas, pero tampoco ha cerrado la puerta por completo. En otras palabras, Kerem ha sido honesto y respetuoso. No ha mentido, ni ha evadido las preguntas. Ha compartido sus sentimientos de forma sincera, sin entrar en detalles innecesarios. Y esto, para mí, es admirable. Demuestra madurez y profesionalismo. Deja entrever que aunque el amor haya terminado, el respeto y el cariño permanecen. En su respuesta, Kerem ha demostrado que es una persona que vive el presente, pero que no se cierra a las posibilidades que el futuro pueda ofrecer. No niega la posibilidad de una reconciliación, pero tampoco la alimenta con falsas promesas. Prefiere vivir el presente y enfocarse en su vida personal y profesional, dejando que el destino decida lo que sucederá en el futuro. Y por supuesto, no podemos olvidar que aunque ya no estén juntos como pareja, Kerem y Hande siguen siendo dos figuras muy importantes en la industria del entretenimiento turco. Ambos tienen mucho éxito en sus carreras, y siguen siendo queridos y admirados por sus fans. Ambos han seguido creciendo profesionalmente. Kerem ha participado en diversas producciones, demostrando su versatilidad como actor. Hande, por su parte, ha consolidado su posición como una de las actrices más populares de Turquía, participando en proyectos importantes y recibiendo el reconocimiento del público y la crítica. Es evidente que ambos actores tienen un gran respeto mutuo y que la experiencia que vivieron juntos, en Love is in the Air y en la vida real, fue muy significativa. Han sabido mantener una relación cordial y respetuosa, a pesar de la ruptura. Y eso es algo que hay que valorar mucho. En un mundo donde los conflictos y el drama suelen ser moneda corriente, Kerem y Hande han demostrado que es posible mantener una relación civilizada y respetuosa, incluso después de una separación. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que Kerem Bürsin es un hombre que sabe gestionar sus emociones y que tiene una gran capacidad de respeto hacia los demás. Ha demostrado madurez, elegancia y profesionalismo al hablar de su relación con Hande Erçel. En segundo lugar, que su relación fue real y auténtica. No fue una simple estrategia de marketing, sino una historia de amor que traspasó la pantalla. Fue una conexión genuina que surgió entre dos personas que se atraían y se querían. Y por último, que aunque ya no estén juntos como pareja, Kerem y Hande guardan un gran cariño y respeto mutuo. Y eso, amigos, es lo más importante. Porque al final, lo que queda son los buenos recuerdos y la amistad. Así que después de este análisis exhaustivo, creo que podemos decir que Kerem Bürsin no ha roto el silencio de una forma impactante y explosiva, sino con elegancia, respeto y cariño. Y eso, para mí, es mucho más impresionante. Ha sabido manejar la situación con madurez y profesionalismo, mostrando su respeto por Hande y por la relación que compartieron.
Es evidente que a pesar del dolor y la tristeza que la ruptura pudo haber causado, Kerem ha sabido mantener una actitud positiva y constructiva. Ha elegido recordar los buenos momentos y valorar la experiencia que vivió con Hande, en lugar de enfocarse en el resentimiento y el drama. Y no podemos olvidar el papel de los fans en todo esto. Los fans de Love is in the Air y de Kerem y Hande en particular, han sido testigos de su historia de amor. Han celebrado sus momentos felices, han sufrido con sus dificultades y han especulado sobre el futuro de su relación. Es natural que los fans se sientan involucrados y que quieran saber qué pasó y qué sienten sus ídolos. En este sentido, Kerem ha sabido responder a las preguntas de los fans con respeto y honestidad. Ha evitado caer en el sensacionalismo y ha mantenido una postura digna y respetuosa. Ha sido un ejemplo de madurez y profesionalismo. Y para terminar, quiero hacer un pequeño paréntesis sobre el futuro. ¿Qué le deparará el destino a Kerem y Hande? ¿Volverán a encontrarse en el camino? ¿Se reconciliarán algún día? La verdad es que nadie lo sabe. El futuro es incierto y nadie puede predecir lo que sucederá. Pero lo que sí sabemos es que Kerem y Hande han sabido mantener una relación respetuosa y cordial, a pesar de la ruptura. Y eso es algo que hay que celebrar. El tiempo dirá si el destino les tiene preparado un nuevo encuentro. Mientras tanto, los fans pueden estar tranquilos, sabiendo que ambos actores se guardan cariño y respeto, y que han sabido manejar la situación con madurez y elegancia. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Hemos analizado en profundidad las palabras de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, y hemos descubierto que, detrás de la ruptura, hay respeto, cariño y un recuerdo imborrable de una etapa muy especial en sus vidas. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Ha sido un placer compartir este análisis con vosotros. No olvidéis dejarme vuestros comentarios. ¿Qué os ha parecido lo que ha dicho Kerem? ¿Creéis que hay futuro para ellos? ¿Qué opináis sobre la forma en que han manejado la situación? Contádmelo todo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. Compartid vuestros análisis, vuestras expectativas, vuestros deseos. Este es el espacio para debatir y compartir vuestras opiniones. Y por supuesto, no olvidéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y familiares y sobre todo, suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo. Estaré subiendo vídeos regularmente analizando las últimas noticias sobre vuestras series y famosos favoritos. Pronto tendremos más noticias y análisis sobre vuestras series y famosos favoritos. No os perdáis el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.